Hace 8 días comencé hablando acerca de la primera parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y cuando me refiero a la primera parte de la enseñanza de Jesús en aquel monte, me refiero a las bienaventuranzas o las 9 declaraciones de bendición que Jesús enseñó a sus discípulos, y por eso también se convierten en materia de estudio, de necesario estudio para nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos. Y solamente para efectos de recordar algunos tópicos que tocamos, porque yo espero que si por alguna circunstancia usted no escuchó el mensaje, vaya a YouTube y de nuevo pueda ponerse al día. Estuvimos hablando de lo que significa bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Significa personas bendecidas, dichosas, gozosas, felices, personas llenas de plenitud y personas que, como lo dice la misma palabra, bienaventurado, en la aventura de su vida les va a ir bien. Bendecido es uno del que Dios dice bien de él. Y todos, sin duda alguna, queremos, anhelamos caminar en este nivel de bendición. Y no solamente nuestro deseo, sino es el deseo de nuestro papá. Por eso el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, fue bienaventurado. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo dijo. Los cielos se abrieron y vino una voz del cielo, la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué hizo Dios el Padre? Habló bien de Jesús. Así que Jesús fue un bendecido. Porque nuestra bendición no está basada en lo que otros digan de nosotros. Porque de Jesús decían muchas cosas: que era loco, que era hijo de fornicación, que era un endemoniado, que era un pobre hijo del carpintero. Pero Él nunca permitió que eso determinara si eso lo hacía bendecido o no. Y por eso creo que les dije esta frase: no es tan importante el qué dirán, sino el qué dirá. Eso es más importante. Así que bienvenidos a este tiempo para estudiar sobre las bienaventuranzas y las bendiciones del Señor. Ahora, entendamos algo: ser bienaventurado no nos exime de tiempos difíciles ni de pruebas. Ser bendecido no significa ausencia de problemas. Lo que sí significa es que a la postre y a la final, todo el Señor lo usa para nuestro bien. Es más, si usted estudia las bienaventuranzas, dice que seremos bendecidos aún en tiempos difíciles. Por ejemplo, habla de tiempos de persecución, habla de tiempos donde lloramos, de tiempos de aflicción. Y ahí el Señor dice: ustedes pueden llegar a ser bienaventurados. ¿Y por qué? Porque en Cristo nosotros ya hemos sido bendecidos. Eso dice la palabra, que Él nos ha bendecido desde los lugares celestiales. ¿Cuántos están en Cristo? Así que usted tiene garantizada la bendición y la bienaventuranza del Señor, aun cuando estemos cruzando en medio de escenarios inhóspitos. Y estuvimos considerando, por ejemplo, a Habacuc, quien dijo: aunque en las vides no haya fruto, o aunque la higuera no florezca, él tomó una decisión. Con todo esto, no después de todo eso, sino con todo esto, en medio de todo esto, yo me gozaré. Y entendió algo: que Dios estaba formando en ese tiempo aparentemente de estancamiento algo dentro de él que sería necesario para el futuro que le deparaba. Y por eso hace la comparación con los pies de ciervas, con los pies de gacelas, que necesitan ser afiladas, fortalecidas, entrenadas para permanecer en las alturas.
Porque si una persona sin el entrenamiento de Dios llega a las alturas, lo más posible es que después de un tiempo caiga. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Y por eso en momentos de escenarios desafiantes en relación a nuestra fe, Dios está formando algo que nos permita mantenernos en la bendición del mañana. Amén. También consideramos a José, ¿lo recuerdan? Y hablamos de que José es un personaje bendecido al tal punto que personas que no conocían a Dios, que ni siquiera eran hebreos, podían evidenciar la bendición de Dios sobre José. Y por eso Potifar lo colocó a administrar todos sus bienes, porque vio que Dios lo bendecía. José era un bienaventurado. Ahora, fue bienaventurado pese a los escenarios de injusticia, escenarios de rechazo, escenarios donde lo metieron en la cárcel, escenarios de ingratitud. Y allí, aún en esos momentos difíciles, la bendición del Señor reposó sobre José. Y les pregunté algo: ¿dónde fue que el Señor le dio sueños reveladores a José? En la cárcel. Y uno diría: ¿puedo yo en la cárcel ser bendecido? Claro. ¿Puedo yo en una situación económica difícil seguir siendo bendecido? Claro. Porque nuestra bendición no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino lo que Dios ha declarado acerca de nosotros. Teniendo este recordatorio, estos puntos en presentes, quisiera entonces hoy entrar a la primera de las declaraciones que Jesús hizo en relación a las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice en la Biblia allí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la leo también en la versión Palabra de Dios para Todos, que lo dice así: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y era de esperar, en el tiempo que Jesús inició su ministerio aquí en la tierra, que muchos de los judíos creyentes que esperaban un Mesías estaban esperando en un rey político que los libertara de la pobreza material y de la desgracia económica a causa del yugo que les había sido impuesto por el Imperio Romano. Así que posiblemente ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo: bendecidos o bienaventurados los pobres en espíritu. Y les soy sincero, cuando yo me encontré por primera vez con esta porción de la Escritura, yo tampoco lo entendí. Yo tampoco lo comprendí de primerazo. Y eso me ha llevado a traer para ustedes algunos principios de la palabra que me ayuden a entender qué fue lo que Jesús quiso decir cuando declaró: bienaventurados los pobres de espíritu. Porque la palabra pobre no la podemos usar en este caso de una forma literal, sino que debemos entender su significado simbólico, es decir, lo que Jesús quiso expresar cuando hizo esta declaración. Por eso le vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que alumbre nuestros ojos del entendimiento, que nos dé revelación y que nos lleve a porciones de la Biblia, relatos de la palabra de Dios, que nos den luz, iluminación y comprensión acerca de lo que es ser pobre en espíritu. Porque si hay algo que debemos de entrada ponernos de acuerdo, es que la pobreza material no es ninguna forma ni ninguna expresión de ser bendecido. ¿Cuántos les gustaría que sus hijos fueran pobres materialmente? ¿Cierto que no? Pues si usted o yo, siendo humanos, no queremos que nuestros hijos sean pobres, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial tampoco quiere la pobreza material para nosotros? Y hay muchas porciones de la Biblia que lo evidencian.
Así que si queremos entender a qué hizo referencia Jesús cuando dijo pobres en espíritu, tendremos que tener en cuenta una figura literaria que está usando o que permanentemente la Biblia utiliza. Así como hay metáforas, así como hay símiles, así como hay eufemismos, también existe una figura literaria que debemos considerar al leer la Biblia y se llaman los contrastes. Es decir, que el Señor utiliza dos términos completamente diferentes para mostrar principios espirituales y no se pueden considerar o leer de forma literal. Por ejemplo, el día y la noche. En alguna ocasión Jesús dijo, mientras es de día, yo debo hacer las obras de Dios. Ahora, ¿se puede pecar en el día? Sí. ¿Se pueden hacer cosas buenas en la noche? Sí, una vigilia. ¿Cierto que sí? Entonces el problema no es día y noche. El problema es las obras. Si nuestras obras son obras que glorifican a Dios, se consideran las obras del día. Si son obras que glorifican al enemigo, se consideran las obras de la noche. Términos contrarios que generan un contraste para mostrar el principio espiritual de lo que el Señor quiso enseñar. Otro, luz y oscuridad. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Y a él se le atribuye el ser el príncipe de las tinieblas. Se asocia lo oscuro y lo tenebroso con el enemigo por el contraste. Frío y calor. El Señor dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres un tibio. Ahora toque a la persona que está al lado ahí en la mano. ¿Fría, tibia o caliente? Todos dirán frío, nadie se atreve a decir tibio, ¿no? Porque ahora, el Señor quiso o tenía alguna dificultad con aquellos que tenemos la temperatura tibia. No, fue un término que utilizó para mostrar un contraste y dar un significado espiritual. Así como esos tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la verdad y la mentira. Por ejemplo, la vida y la muerte. Y el caso que nos compete, el pobre y el rico. ¿Han escuchado ustedes bastantes porciones de la Biblia donde se hace referencia a los ricos, cierto? Una de las enseñanzas de Jesús fue el rico y el Lázaro. Ahora, pregunto, lo que hizo que este hombre fuera al infierno, el que no fuera el seno de Abraham, me refiero al rico, ¿fue su riqueza en sí? No. ¿Fue su estado social o su posición económica? No. Lo que lo hizo ir allí son las características propias de lo que se consideraría un rico sin Dios o un rico de este mundo. Es decir, me refiero a una persona orgullosa, a una persona materialista, a una persona altiva, arrogante, prepotente, que confía en sus posesiones y en sus bienes. Cuando el Señor hizo referencia al rico, estaba pensando en estas características. ¿Me lo están comprendiendo? Eso es importantísimo entenderlo para cuando usted lee la Biblia y pues para comprender lo que hoy el Señor quiere hablarnos en su palabra. Por eso el Señor dijo, cuán difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos. Si uno lee ese versículo y solamente le da un sentido literal, uno diría entonces para entrar al cielo tengo que ser pobre, ¿no? Por eso algunos dicen va para el cielo y va llorando. Entonces el punto no es ese. El asunto es que las personas ricas de ese tiempo eran consideradas como personas que no tenían necesidad de Dios, y esa actitud los llevaría a una eternidad sin el Señor. Entonces mi propósito en esta mañana es que usted pueda reemplazar esa expresión pobres por alguna otra expresión, y tengo cuatro sinónimos que se ajustarían, que incluso las encontramos en versiones
en versiones actualizadas, en versiones modernas, y que nos ayudan a darle el verdadero sentido a lo que Jesús quiso decir cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Así que antes de ir con mis 4 puntos, quiero asegurarme, garantizar que usted sale de este lugar sabiendo que ser pobre materialmente no es una bendición. Pregúntele a la persona que está al lado: ¿le quedó claro? Y si no le quedó claro, lo repito. Entonces, ojo, porque algunos solo leen hasta ahí: bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino de Dios. No. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Espíritu Santo, ayúdanos, revélanos, ilumina nuestro corazón para entender a qué hizo referencia Jesús cuando dijo pobres en espíritu. Y más allá de entenderlo, es que nosotros lo practiquemos. Estos 4 aspectos, estas 4 palabras que pudiéramos cambiar allí en esa bienaventuranza. La primera de ellas, ¿cuál creen ustedes? ¿Ustedes por cuál cambiarían esa palabra? Bienaventurados los rayita. ¿Ya me la mostró? Bueno. Bienaventurados los rayita de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Algún candidato que se arriesgue a decirme por qué palabra la cambiaría? ¿Cuál? Número 1, necesitados. Usted como que vio mis notas, ¿sí o no? Bienaventurados los necesitados de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tranquilo que tiene 3 oportunidades más. Muy bien. Un punto, sí. En términos generales, una persona pobre es aquella que tiene una necesidad por satisfacer. Tiene un vacío que debe ser lleno. Y creo que a lo que el Señor se refería en esta porción es a la necesidad de ser suplidos espiritualmente. Una persona necesitada es una persona que espera por la ayuda de otro, que cuenta con el recurso y con la capacidad y con la voluntad de ayudarle por la circunstancia que está cruzando. De hecho, esta palabra en griego puede tener aún un significado mayor y puede dar la idea de un mendigo, de un pordiosero y de un desamparado. Entonces imagínense el Señor Jesús tan tremendo que a los judíos que estaban allí hambrientos de poder les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, fue algo que debió haberlos confrontado en su religiosidad. Porque un pobre es una persona que vive con hambre, que vive con necesidad. Y en relación a ello quiero traer a un pobre en espíritu a esta enseñanza. Y mi ejemplo de este punto es el rey David. ¿Sabía usted que el rey David fue un hombre lleno de lujos, fue un hombre pudiente económicamente, pero para conocer a Dios como lo conoció, debió reconocer su necesidad espiritual? Y en el Salmo 42, versículos del 1 al 3, él dice lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed. ¿Eso quién lo dice? Un pobre. El pobre vive con sed, el pobre vive con hambre. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y en ese sentido Jesús tenía hambre de siempre hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentido podemos decir entonces que Jesús, al ser bienaventurado, fue una persona que reconoció su necesidad de Dios. Y eso es algo evidente a lo largo de lo que vemos el registro de las Escrituras. Jesús orando, Jesús buscando a Dios, Jesús pidiendo al Señor que se hiciera su voluntad y no la de Él. Sigue el Salmo 42 diciendo David: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él tenía sed
de verse con Dios, anhelo, pasión. Fueron mis lágrimas, dice allí, mi pan de día y de noche, aunque otros me decían, ¡ja! ¿Y dónde está tu Dios? ¿Sí conocen esas personas? ¡Ja! ¿Cuál Dios es el que usted predica? ¡Ja! ¿Cuál Dios es el que usted dice que hace milagros? ¡Ja! Y David estaba allí en el centro de esa situación, y allí se despertó en su corazón una necesidad espiritual que lo llevó a reconocer como un pobre que necesitaba de Dios en esa circunstancia. La Biblia nos exhorta a que desarrollemos sed y hambre por las cosas de Dios. Y acá tengo que hacerle la pregunta: ¿es usted una persona sedienta por los asuntos espirituales? ¿Es usted una persona hambrienta por la palabra, por la presencia de Dios? Porque un lugar de mucho peligro espiritual es cuando dejamos de sentir sed y hambre por Dios. En ese sentido, nunca debemos dejar de ser pobres en espíritu. Dígale a la persona con una sonrisa: somos pobres en el espíritu. Porque un pobre tiene necesidad de que se le dé, que se le dé y que se le dé. ¿Y cuántos de ustedes tienen necesidad de Dios? De que Dios les dé, de que Dios les hable, de que Dios les muestre, de que Dios camine con usted, que Dios los guíe en el camino y que les vaya bien. Todos tenemos esa necesidad, ¿sí o no? Todos. Entonces, por eso el Señor nos enseña a reconocer nuestra necesidad delante de nuestro Padre. Por eso dice: pídanle a Dios el pan de cada día, y no solamente el pan físico, sino también el ser nutridos espiritualmente. Ahora, ¿cuántos aquí están cruzando por una necesidad en su vida? Le quiero decir que Dios permite ocasiones en las que nosotros estamos cruzando por necesidad, porque Él quiere ser la respuesta a esa necesidad. Pensamos que cuando estamos en un apretón económico, la solución es mi tío rico, porque todos tenemos un tío rico en la familia. Que no nos voltea a mirar, eso es otra cosa, pero todos tienen. O pensamos que es un ascenso laboral, o pensamos. Y llega el momento en el que debemos reconocer: no es mi tío, no es mi puesto, es el Señor. Y Él está comprometido en atender tu necesidad. Por eso Filipenses 4:19 dice: el Señor suplirá todas nuestras necesidades. ¿Cuántas? Así que no nos preocupemos, no nos afanemos. Él dice, el mismo que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, dice: yo supliré a todas sus necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué encuentran aquí en este versículo? De nuevo, un contraste. Una persona en necesidad versus un Cristo lleno de riqueza. Pero no hace referencia a la riqueza material, porque Él ahora está en el Espíritu, sino a las abundantes riquezas que tenemos en Él a través de su palabra. Entonces, un buen término en el que podemos entender lo que el Señor dijo cuando Él habló de los bienaventurados los pobres en espíritu, es bienaventurados los necesitados. Número 2. Un pobre es por lo general una persona endeudada hasta lo sumo y que se encuentra en bancarrota. Y cuando usted está en un estado así, a usted no le importa humillarse. A usted no le importa reconocer delante de quien sea su estado y recibir ayuda. Así que otro término que podemos usar para entender esa expresión es el término, ¿ustedes qué dicen? Humildes. Muéstremelo ahí está. Miraron mal mis notas. Parecido. Humildes. Claro, bienaventurados los humildes en espíritu. Eso tiene un poquito más de sentido, ¿no? O bienaventurados los necesitados en espíritu. Jesús lo resume y dice: bienaventurados los pobres en espíritu.
Y es que debemos entender algo, que un pobre no cuenta con los recursos necesarios. Y por eso tiene que humillarse, muchas veces hacer cosas para las cuales no estudió o que jamás pensó en su futuro que haría. Pero su necesidad es tan grande que está dispuesto a humillarse. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Así como no podemos dejar de sentir sed y hambre por los asuntos espirituales, tampoco podemos dejar de humillarnos permanentemente delante del Señor. Pedro lo dijo así: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Y habrá situaciones donde lo único que podemos hacer es caer de rodillas, levantar nuestros brazos al cielo y humillarnos delante de Dios. Cuando usted se sienta débil, usted se va a humillar delante del Dios que le puede dar fuerzas. Cuando usted tiene delante suyo un gran desafío, usted va a reconocer que no cuenta en usted mismo con los recursos suficientes para enfrentar ese problema. Eso se llama humildad. Una persona que no es humilde nunca admite su limitación. Una persona que no es humilde pone su confianza siempre en ella misma. Pero una persona humilde es una persona que viene delante del Señor y le dice: Señor, sin ti no lo puedo hacer. Lucas 18, versículos 9 al 14. De nuevo encontramos un contraste. Otro contraste. En este caso, de dos hombres. Lucas 18, versículos 9 al 14 dice lo siguiente. Jesús hablando. Esto fue dicho por la boca de Jesús. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Será que esa persona era humilde? ¿Era pobre en espíritu? No, era todo lo contrario, arrogante. Diga conmigo, arrogante. Una persona que se cree la última Coca-Cola del desierto es una persona que arrogante. Y qué feo que es. De hecho, Dios dice que el orgulloso Dios lo mira. ¿Y eso qué es Dios? Uno lo quiere, pero kilómetros lejos. No es fácil estar con una persona arrogante. Bueno, pues el Señor habla aquí de unos arrogantes que confiaban en sí mismos como justos. Y por eso, como se creían tan justos, menospreciaban a los otros. ¿Humildes? No. Y les dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Un contraste, ¿no? El fariseo, el partido religioso de la época, y los publicanos, los que recolectaban el dinero de los impuestos de los judíos para llevárselo a los romanos, así que no eran muy queridos. Y el fariseo, versículo 11, puesto en pie oraba y decía: Señor Dios, te doy gracias porque, gracias a Dios yo no soy como Reinel. No soy como los otros hombres, esos que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pedazo de hermano. Terrible. Gracias a Dios yo ayuno 2 veces por semana. Eso sí, doy diezmos de todo lo que gano, hasta lo que me dan en el cumpleaños. Y la Biblia dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestro caminar con Dios que nosotros no vamos a querer ni levantar los ojos al cielo, porque estamos cruzando un tiempo de humillación profunda. Y Dios usa esto para mantenernos humildes. Entonces dice que él se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, santo pecador. Y concluye Jesús diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dígale a la persona que está al lado: oiga. Claro, porque el rico pone su confianza en sus riquezas, en su patrimonio, pero un pobre
no le queda más sino humillarse. Y está a las expensas de lo que otro le pueda dar. Y esa debe ser nuestra actitud en diferentes circunstancias por las que crucemos. Señor, no puedo desarrollar el ministerio en mi propia capacidad. Necesito el poder de tu Espíritu Santo. Señor, no puedo ser papá, no puedo ser mamá en mi propia prudencia. ¿Cuántos han llegado a esa conclusión? Los papás y las mamás. Señor, ayúdame a ser el hijo, el papá que mi hijo necesita, el esposo que mi esposa necesita, porque por mí mismo no lo puedo hacer. Eso es una actitud de humildad. Así que dos conceptos por los que podemos entender: pobres en espíritu, número 1, necesitados en espíritu, número 2, humildes en espíritu. Número 3, ¿alguno se arriesga? ¿Qué? No. Cuando tú eres pobre, te sientes impotente. Te limita tu capacidad, tu actuar, tu poder, tu libertad. Y por eso a veces Dios permite que nos encontremos en situaciones donde se manifieste tanto nuestra incapacidad, para que entonces allí solo nos quede depender de Dios. Número 3, el tercer concepto: dependientes. Claro. Una persona con pobreza es una persona que se torna un dependiente. Todos los milagros de la Biblia comenzaron siempre con un problema. Un problema que ninguna persona podía solucionar. Así que si usted está en un problema que no tiene cómo solucionar, bienvenido al club de los pobres en espíritu, que son dependientes, porque Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Mucho cuidado, porque les he hablado de arrogantes, les he hablado de orgullosos, y aquí les quiero hablar de lo que es contrario a una persona dependiente: un autosuficiente. ¿Los conocen? Diga conmigo: gas. Autosuficiente, gas. No, necesitamos ser dependientes del Señor. Una persona en dependencia de otro está esperando desesperadamente para que el otro le supla en la circunstancia que está cruzando. Una persona dependiente reconoce su bajeza, su limitación, y ve a la fuente de su respuesta siempre como superior a sí misma. No tiene los medios para poder responder ante esa necesidad, y solo depende de la generosidad, de la bondad y de la voluntad de aquel que está dispuesto a socorrerle. Un ejemplo bíblico: Moisés, Éxodo 33:15. En ese sentido puedo decir que Moisés fue un pobre en espíritu. ¿En qué sentido? En que él dijo: gracias por la tierra prometida, gracias por tu promesa de introducirnos en una tierra que fluye leche y miel, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Sabes por qué? Porque yo dependo de ti. Característica que Dios demanda de sus hijos para ser bienaventurados: depender del Señor. Moisés no iba a dar un paso en la dirección de la tierra prometida a no ser que el Señor fuera con él. En ese sentido, Jesús fue un dependiente de Dios. Y no estoy diciendo con esto que Jesús era un pecador. No. Sabemos que no. Pero lo que sí veo es que Jesús permanentemente estaba buscando depender de Dios para la toma de decisiones. Aún en Getsemaní, en un escenario muy difícil donde la humanidad de Jesús se revela con lágrimas, con temor, con angustia, Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el cuarto concepto, ese es un poquito más difícil. Pues difícil por el término en sí. Pero ser pobre en espíritu significa reconocer que no merecemos nada de lo que el otro me puede hacer. Eso me lleva a mi cuarto aspecto: inmerecedores.
inmerecedores. Y esto tiene mucho que ver con la gracia. Porque ¿qué es la gracia? Es algo que Dios me da sin que yo lo merezca. Así que no podemos olvidar que si Dios nos bendice, que si Dios nos responde, que si Dios nos sana, todos esos beneficios nosotros somos inmerecedores por nosotros mismos. Cuando Dios responde, ¿sabe por qué lo hace? Porque primero mira a Jesús en la cruz y por los méritos de Jesús responde a nosotros. Pero si fuera por nuestros méritos, si fuera por nuestras propias obras, ninguno de nosotros tendría mérito alguno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Una persona pobre en espíritu es una persona que toma conciencia de que ha heredado una rebelión en su corazón que comenzó desde el Edén y que lo acompaña hoy en día, y que debido a ese pecado no puede aspirar a merecer por sus obras algo que Dios nos quiere entregar solo por su gracia. Gedeón contaba con un ejército de 32,000 personas, un ejército que podía hacerle frente a sus enemigos, y Dios resolvió que de 32,000 hombres los iba a dejar solo con 300 hombres. A veces Dios permite estas situaciones en nuestra vida para que nosotros no solamente nos volvamos dependientes de Él, sino que también nosotros podamos reconocer que somos insuficientes para poder ganar, para poder obtener la victoria, y que entonces en esa insuficiencia nos volvamos a Él y Él nos dé su poder y su ayuda para vencer. Algunos ejemplos de pobres en espíritu, otros ejemplos. Isaías 6:5. El profeta en su llamamiento dijo algo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo, así se veía él mismo, siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconoció su terror, su inmundicia, mientras contemplaba la visión del Dios que desde el trono lo estaba llamando a servirle. Reconocimiento, admitir, eso tiene todo que ver con ser pobre en espíritu. Ahora, mucho cuidado, no se me confunda. Yo no estoy hablando acá de desarrollar una baja autoimagen o de desarrollar una baja autoestima. Claro que no. Pero en nuestro corazón siempre debemos tener presentes que somos unos inmerecedores de la gracia y de la bendición del Señor. Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos saben eso? Pero no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y es algo que no podemos dejar que se descoloque de nuestro pensamiento, porque si no podemos terminar siendo personas orgullosas, arrogantes, altivas y lejos de eso que Dios hoy nos está pidiendo. Otro ejemplo, miremos Lucas capítulo 5, versículo 8. El discípulo Pedro cae de rodillas delante del Señor y ¿qué dice? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pescador. ¿Sí dice así? Ah, no. Bueno, pero era pescador, ¿sí o no? Pecador. Reconoció su condición de pecador. Y eso me habla de una persona inmerecedora. Él sabía que por su pecado el Señor no podía bendecirlo, así que le dijo: Señor, apártate. O sea, ¿cómo tú vas a bendecirme a mí con una gran cosecha si yo soy inmerecedor de esto? Si yo soy un pobre pecador. Y ahí es donde el poder de Dios se revela, el poder de Jesús se manifestó en medio de esa necesidad por una actitud de su corazón. A esa actitud es que Jesús se refirió cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Otro ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo. Este sí es todavía más categórico. Romanos 7:24, ¿qué dijo Pablo? Miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él luchaba
con situaciones, con circunstancias. Ahora, un ejemplo de una persona que no desarrolló esa actitud de humildad, esa actitud de dependencia, esa actitud de sentirse necesitado y de sentirse inmerecedor, fue el joven rico. Porque cuando tuvo un encuentro con Jesús, Él vino como a decirle: yo me sé todos los mandamientos. O sea, yo merezco tu bendición porque mire, yo me la sé de la A a la Z. Pero ¿cuántos saben que el reino de los cielos no se hereda por saber? Se hereda por practicar. O sea, no hay un lugar allá que digan: bienvenidos los sabiondos. No. Ahora necesitamos saber para poder poner por obra. Pero lo que Dios va a mirar es la práctica, nuestro testimonio, lo que hicimos estando aquí en la tierra. Y por eso el Señor, conociendo su apego desmedido a las riquezas, le dice: ve y vende a lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Un contraste. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que él se fue con sus riquezas y se perdió la oportunidad de escoger por Jesús. Es decir, he llegado a la conclusión de que el joven rico era tan pobre que lo más valioso que tenía eran sus posesiones. Eso es muy triste. Que cuando usted digan: ¿qué es lo más valioso que usted tenga? Usted diga: el Mercedes. No la Mercedes con la que se casó, no, el Mercedes. Porque un cristiano sí debería decir: mi esposa, mis hijos, la iglesia, el llamamiento. Eso es lo más valioso que yo tengo. Por supuesto, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si lo más valioso que usted tiene es un asunto material, qué tristeza. Y eso fue lo que le pasó a este joven. Sin embargo, Mateo 5:3, nuevamente, ya para terminar, la bienaventuranza no queda solamente en bienaventurados los pobres en espíritu, que ya entendemos, los necesitados, los humildes, los dependientes y los inmerecedores, sino que dice o acompaña esa bienaventuranza con una gran bendición, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay otra bienaventuranza más adelante, se la dejo ahí de tarea, que también dice lo mismo: porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando lleguemos a esa bienaventuranza, quizás me vaya a referir a qué significa precisamente eso, de que de ellos es el reino de los cielos. Nos ponemos en pie. Entonces ya puede pasar el examen, ¿cierto? 4 palabras con las que se puede reemplazar la expresión pobres en espíritu. Número 1, necesitados en el espíritu. Número 2, humildes en el espíritu. Número 3, dependientes. Y número 4, inmerecedores. Allí donde está, levante sus manos, cierre sus ojos un instante y acerquémonos a Jesús en esta mañana. Y permitamos que el Espíritu Santo pose su mirada sobre nosotros y nos deje ver cuál es el estado de nuestro corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa puerta a las entradas de la bendición, de las bienaventuranzas que declaraste allí en el Sermón del Monte. Gracias por recordarme que no se me puede olvidar tener una actitud de humildad, de dependencia, de necesidad de ti, y de reconocer que no puedo hacer nada que provoque tu bendición sobre mí, sino que todo ya fue consumado en la cruz a través de Jesús. Por eso miramos a Jesús. Y yo oro que si hay alguna persona en esta mañana que ha estado buscando en lugares equivocados lo que solamente el Señor le puede dar, ha golpeado en diferentes puertas ese vacío en su interior que solamente Jesús puede llenar, entonces que hoy usted pueda acercarse al Señor. Porque precisamente lo que decimos en la oración de la fe es eso: Señor, te necesito. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer.
Y eso solo lo hace un dependiente de Dios. Tal vez tú llevas un tiempo viniendo a la iglesia, tal vez tú llevas un tiempo escuchando la palabra, pero llegan momentos como los de esta mañana donde tú debes tomar una decisión por Jesús. Pedro cae de rodillas y dice: soy pecador. Pablo dijo: miserable de mí. Moisés dijo: si tú no vas, yo no voy. David dijo: tengo sed del Dios vivo. Y cada uno de ellos reconoció su necesidad espiritual. Y yo quiero que usted se acerque al Señor y le diga: Señor, te necesito. Y ayúdame a jamás olvidarme de que te necesito. Es más, te doy gracias porque las pruebas en mi vida y los momentos desérticos en mi vida espiritual tienen como propósito llevarme a que yo te necesite cada día más. Ayúdame, Señor, a volver mi corazón hacia ti y a reconocer que soy un pobre en espíritu, que soy un necesitado de ti y que como recompensa puedo ser parte del reino de los cielos. Un reino donde no hay dolor, donde no hay temor, donde no hay condenación. Qué privilegio como hijos de Dios pertenecer a ese reino maravilloso. ¿Puede usted darle gracias al Señor por eso? Porque usted hace parte, es miembro del reino de los cielos. Ayuda a que mi corazón jamás se desconecte de este principio y de esta verdad, Señor, que separado de ti yo nada puedo hacer. Y oro para que este mensaje siga trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos en diversas circunstancias, sepamos que tú estás atento a suplir nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque no me quedó bien lo que hice en mi propia fuerza. Gracias porque se deshizo los planes que salieron de mi corazón arrogante. Gracias, Señor, por derribar aquello que yo tenía planeado sin contar contigo, por ser autosuficiente. Y gracias, Señor, porque puedo contemplar que la manera tuya siempre es mejor. Y por eso me tomo fuerte de tu mano, Señor, y reconozco que te necesito. Y quiero que de nuevo hagamos la oración de fe para que acompañemos a las personas que en esta mañana nos acompañan, pero también a aquellas que hoy tomarán conscientemente esa decisión de reconocer a Jesús como el único que suple su necesidad y como resultado de eso ser introducidos en el reino de Dios. Diga conmigo y hágalo de forma audible para yo saber cuándo continuar. Señor Jesús, reconozco que tú eres mi único Salvador y que te necesito. Quiero depender de ti y caminar de tu mano. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y a partir de este momento quiero ser un necesitado de ti, refugiarme en ti, acudir a ti, depender de ti, de tu palabra, de tu espíritu y de tu poder, porque separado de ti nada puedo hacer. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, para que yo pueda ser introducido en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y para que goce no solamente de la vida eterna, sino de una vida aquí contigo. Enséñame a conocerte. Forma en mi corazón humildad, dependencia, necesidad de ti, que me lleven a reconocer que es por tu gracia que hoy tú me quieres bendecir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aplauda bien fuerte a su Rey en esta mañana. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, un pobre, un necesitado
se arrepiente delante del Señor. Abrace a la persona que está al lado y diga: bienvenido al reino de los cielos.